Hoy es fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, aquel a que el Señor fue a buscar en medio de sus ocupaciones habituales, allí a su trabajo de recaudador de impuestos. Y es que todos los pasajes de la vida de Jesús, de ti, Señor, tienen un sentido histórico, han sucedido cosas, hace 2000 años, sucedieron en el tiempo, en lugares concretos de la Tierra Santa, con personas determinadas, con nombre y apellido. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar a todos los hombres de todos los tiempos, quiso que aquellos acontecimientos no solo sirvieran para las personas de su época, sino para todos los hombres que habrían de venir, porque también tú y yo, de alguna manera, estamos allí metidos. Y por eso, hoy que celebramos la fiesta de San Mateo, y leemos en el Evangelio un pasaje muy conocido, escrito por el propio Mateo, porque es apóstol, pero también evangelista, nos podemos ver reflejados allí. Vio Jesús, al pasar, a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. La respuesta fue inmediata. Que Jesús fue a buscarlo, como nos busca a ti y a mí, a su ocupación habitual. Es Jesús quien pasa a su lado. Es Jesús quien va a buscarlo a su lugar de trabajo. Y como decíamos, ese momento, esa llamada, no la hizo Jesús solo a Mateo, sino que Mateo es cada hombre, cada mujer. Mateo somos todos, porque nuestro Señor vino a redimir a todos los hombres de todos los tiempos. Como para que no se nos haga raro que a nosotros Jesús también nos busca en nuestras casas, entre nuestros amigos. Allí nos llama Dios, porque tú, Señor, no nos llamas a una vida de ermitaños. Jesús nos llama como a Mateo, a encontrarlo y a luchar por estar cerca de él en medio del mundo. Volviendo la atención en la llamada de Mateo, además de que lo va a buscar a su lugar de trabajo como a ti y a mí, otra cosa que me gustaría pensar es que Mateo estaría bien metido en su trabajo. Un cuadro muy especial de un pintor italiano llamado Caravaggio, que recoge precisamente la vocación de San Mateo, porque podríamos decir que resume en una pintura cómo es el proceso de vocación de una persona. Un cuadro que no se encuentra en un museo, sino en una iglesia en Roma, llamada San Luis de los Franceses, cerca de Piazza Navona, cerca también de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde yo estudiaba teología. De hecho, en una ocasión que fui a verlo, estaba una profesora de religión explicando el cuadro a sus alumnos de 14 años, y me quedé muy impresionado de escucharla hablar de vocación cristiana con base en esa obra de arte. Y en ese cuadro, Caravaggio recoge una idea de la vocación cristiana que no es que venga en el Evangelio del pasaje que te acabo de leer, de la fiesta de hoy, pero sí en muchos otros pasajes, y que responde a la pregunta, ¿y cómo habría conocido Jesús a Mateo? Porque sabemos que entre los apóstoles eran primos, eran amigos, discípulos de Juan Bautista, incluso hermanos. Y fueron ellos los que llevaban a esos hermanos, a esos amigos. Pero Mateo no era amigo de ninguno de ellos. ¿Cómo habría sido entonces ese encuentro? ¿Tú qué te imaginas? Bueno, pues quizá nos sirva para nuestra meditación imaginar que un buen día llega Pedro con carita de mal humor y se dio el siguiente diálogo con Jesús. Hola Pedrusco, ¿de dónde vienes? Ni me recuerdes, Señor. Vengo de pagar mis impuestos. ¿Ah, sí? ¿Y quién es aquel que recauda impuestos? Pues un tal Mateo. Es un hombre que trabaja para los romanos, pero es que si lo conocieras, es meticuloso como pocos. No perdona ni un centavo. Pues fíjate que sí me gustaría conocerlo, le dice Jesús a Pedro. ¿Por qué no me lo presentas? Y Pedro, así poniendo cara de no puedo creer lo que estoy oyendo, le dice, Señor, ya te dije que no te va a caer bien. Insisto, llévame, Pedro, llévame con él. Y entonces Pedro, como ya lo has visto en otras ocasiones, que se resiste, aquella vez de, Señor, hemos pescado toda la noche, o aquella vez de, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro es una maravilla, ¿no? Porque es apasionado, dice lo que piensa, pero al final siempre acaba confiando en ti, Señor. Y una vez más, lleva efectivamente a Jesús a conocer a Mateo y se da, pues lo que acabamos de leer, ¿no? Como Jesús lo llamó. Porque en ese cuadro aparece Pedro, que introduce a Jesús con Mateo. Te digo que no es que venga en el Evangelio, pero bueno, nos sirve para nuestra oración y nos sirve también a todos nosotros que estamos llamados a llevar a Jesús a todas las personas con las que día a día nos encontramos.
Primero, como los apóstoles, llevarle a los hermanos, llevarle a los primos, a los amigos. Pero después, también podríamos dejar algo en todas las personas con las que nos encontramos cada día, aunque no las volvamos a ver. Con el del taxi, el peluquero, el poli que amablemente te abre la puerta de aquel edificio. Sin embargo, aquel encuentro entre Jesús y Mateo no fue un encuentro casual. Seguro que ya se habían visto antes, pues en la ciudad donde trabajaba Mateo, en Cafarnaúm, Jesús hizo muchos milagros. Mateo probablemente lo habría visto quizá hacer alguno y vendría madurando en el fondo del corazón aquella idea de seguirlo, pero se sentía indigno. Pensaría que él no era del grupo de amigos de Jesús. Por eso ya te puedes imaginar cómo se le habría encendido el corazón aquella vez que Jesús fue a buscarlo al descubrir que Jesús contaba con él. Pues terminamos nuestra meditación con esta otra esencia de la llamada, es decir, es como un toque de genialidad, que quien descubre su vocación se siente totalmente agradecido, ¿no? Como que no se lo merece, y entonces se lanza como se lanzó Mateo, inmediatamente, sin dudarlo 2 veces, con una alegría de haber descubierto que efectivamente, a pesar de nuestros errores y de nuestras miserias, el Señor nos llama. Pues terminamos acudiendo como siempre a la Virgen María. Madre nuestra, tú que le dijiste que sí al Señor, ayúdanos a que vuelva a poner en nuestros labios esa misma disponibilidad ante la llamada que a ti te hizo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según